Les invito, les invito a que abran sus Biblias, la primera carta de Corintios. Estaremos ahí en unos momentos. Esta mañana continuamos nuestra serie sobre los 10 mandamientos. Hemos llegado al tercer de los mandamientos que estamos estudiando. Empezamos la serie investigando y estudiando los mandamientos al revés, porque cuando empecé a planificar y a preparar estos mensajes, realmente sentí que quería empezar con el último y llegar al primero y ver cómo es que nosotros podemos entender estos mandamientos en una manera diferente. No quería empezar con quién Dios era, porque yo creo que cuando lleguemos a ese punto vamos a ver algo diferente de lo que pensamos. Cuando empezamos con el 10º mandamiento que dice que no debemos desear las cosas de otra gente. Pero lo que yo quiero hacer es tratar de invertir estos mandamientos y hacerlos principios que podemos vivir. Así que el principio que vimos cuando hablamos del 10º mandamiento fue que debemos ser agradecidos por lo que tenemos. La última vez vimos que el principio fue que debemos buscar el bien de nuestro prójimo en todo momento. Hoy nos vamos a fijarnos en el 8º mandamiento. Encontramos este mandamiento en Éxodo 20:15 y también en Deuteronomio. Esa palabra está difícil. Bueno, yo la encuentro fácil en inglés, pero esa es otra cosa. Pero también se encuentra ahí en el capítulo 5:19 y dice: no hurtarás o no robarás. Como recordatorio, el enfoque de esta serie para mí, y quiero decírselo otra vez y lo voy a decir cada vez que nos unimos para este propósito, es mostrar cómo es que nosotros en este lado de la cruz debemos vivir en una manera positiva los principios del carácter de Dios que los mandamientos nos dice no debemos hacer. Eso es lo que quiero decir cuando quiero invertir. Sabemos que no debemos hacer las cosas que los mandamientos nos dicen. Pero ¿qué entonces debemos hacer? Si no debo hacer eso, ¿qué son las cosas que sí debo de hacer? Y ese fue el pensamiento que empezó esta jornada, tratando de ver estos mandamientos y estas cosas por medios o un entendimiento redimida. Porque yo creo que como personas redimidas debemos aprender a ver a través de un entendimiento redimido lo que Dios estaba enseñando a su pueblo y nos está enseñando a nosotros por el ejemplo de Jesús y también por las cosas que vemos en la Biblia entera. Porque si los mandamientos nos están revelando algo, podemos ver qué es el pecado que no le agrada a Dios, pero qué son las cosas que sí le van a agradar a Dios, qué son las cosas que realmente vamos a poder hacer que nos ayuda a nosotros vivir una vida que decimos aquí que es que agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer que le agrade a Dios? ¿Okay? Porque para mí, yo tenía una conversación con una amistad y yo le dije a él, y fue algo que el pensamiento se entró en mi mente y no realmente estaba tratando de decir algo, smart, como se dice, algo inteligente, es que se salió así. Y yo le dije, muchas veces la gente cree que Dios tiene secretos, pero Dios no tiene secretos, Él tiene misterio. Que quiere decir que Él tiene que revelarnos a nosotros lo que Él quiere que nosotros sabemos, que quiere que nosotros, ¿cómo se dice eso? Sepamos. Vamos a continuar, no se preocupe, vamos a continuar. Es que a veces se me ponen las cosas difíciles, pero lo que Él quiere que nosotros sepamos, Él no nos la va a dar. Pero no quiere decir que Él tiene cosas que Él no quiere que nosotros sepamos. Todo lo que nosotros queremos saber, Él lo quiere decir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir la revelación que Él quiere darnos. No tenemos la madurez, no tenemos la experiencia, no tenemos lo que necesitamos como fundamento para realmente recibir esa verdad. Y nosotros nos sentimos que Él tiene secretos, pero no tiene secretos, tiene misterios. Y es una diferencia que muchas veces no realmente entendemos.
¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Es esto. Es que cuando Dios nos dio los mandamientos, empezó con el pueblo de Israel, pero continúa con nosotros en el ejemplo de Jesús. Él quiere que nosotros aprendamos los principios que Él estaba tratando de enseñar al pueblo por una manera negativa. Pero en Jesús podemos ver esos principios en una manera positiva. Porque ahora tenemos el poder por el medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros a realmente hacer esas cosas en nuestras vidas. Ahora, otro aspecto de esta discusión sobre la ley de Dios es que con demasiada frecuencia nos enfocamos en lo que se nos dice que no hagamos. Cuando estamos mirando a la ley, siempre estamos hablando de cosas que no debemos hacer. Y eso no es necesariamente una cosa mala, pero lo que pasa es que no consideramos el efecto en la persona a quien le hacemos estas cosas que Dios dice que no debemos hacer. Siempre estamos pensando en nosotros. No debo hacer esto porque me va a hacer mal a mí o me va a hacer daño a mí. Pero no consideramos cómo es que la restricción que Dios nos está dando es para proteger a la otra persona. Y ahí en ese intercambio de lo que me va a pasar a mí cuando violo el mandamiento y lo que yo le voy a hacer a esa persona, si hago lo que el mandamiento me restringe, lo que va a pasar es que no voy a ver el principio en la manera positiva. Así es como se cambia lo que estoy tratando de explicar, y espero que durante el resto del mensaje tenga un poco más sentido. Así, lo que estoy diciendo es que hay un impacto en la vida de la otra persona cuando yo violo este mandamiento o cualquiera de los mandamientos que Dios me da. Y ese impacto es parte de la ecuación que debemos tener en cuenta. Ok, a medida de continuar en esta serie, yo siempre recuerdo continuamente cómo la Iglesia Universal, ya sea por el miedo o por la ignorancia, no ha entendido cómo es que la ley de Dios no es enemiga de la gracia. Y la razón que no vemos cómo es que la ley de Dios nos ayuda a realmente ver la gracia es porque muchas veces caemos en el legalismo. Vemos la ley como algo que tenemos que hacer para complacerle a Dios, en vez de verlo como un maestro que nos está enseñando una manera de vivir para vivir con Dios en una manera santa con Él. Lo que eso quiere decir es que la ley de Dios es la forma en que descubrimos por qué necesitamos la gracia. Y para mantenernos humildes cuando la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas surge en nuestro corazón. La ley nos ayuda a ver que no podemos tener confianza en nosotros mismos. Y para mí, eso es un propósito que realmente no hemos entendido muy bien en la iglesia. Así que esta mañana me gustaría leer una parte de las Escrituras que a primera vista puede ser que no sea relevante a lo que estamos hablando. Pero espero que al terminar lo entiendan por qué usé este ejemplo y esta porción. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 10. 1 Corintios capítulo 9 del 1 al 10. Y esto es lo que dice Pablo ahí. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. No son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son mi sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente
así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Barnabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Y quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dicen también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O le dicen especialmente por nosotros? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza, de recibir de la cosecha. Palabra de Dios. Amén. En los próximos minutos, mientras consideramos el mandamiento de Dios de no robar, me gustaría hablarles sobre el tema: honra el trabajo de los demás. Honra el trabajo de los demás. Quiero poner estos eventos que vemos aquí en la carta de Pablo a los Corintios en algún contexto. Y al hacerlo, yo creo que vamos a ver y vamos a encontrar una información significante para poder entender cómo es que este ejemplo nos ayuda a entender el principio de honrar el trabajo de los demás. Pablo estaba tratando con una iglesia que mostraba una enorme inmadurez. O sea, esa evidencia se encuentra en la carta entera. Pero lo que vemos aquí también es que ellos estaban disminuyendo la autenticidad del ministerio de Pablo. No querían recibirlo a él como un apóstol de Cristo verdadero. Y ahora él empieza una defensa de todo lo que él estaba haciendo, de su ministerio, de las obras, de la manera en la cual él estaba tratando de llevar a cabo este ministerio que Dios le había dado. Pablo se refiere a algunas acusaciones de que en realidad él no era este apóstol, que en realidad no había visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Y incluso habían algunos en otros lugares que no aceptaron el apostolado de Pablo. Lo estaban rechazando. Pero él le dice a ellos, él le dice a los corintios: yo sí soy un apóstol y ustedes son el sello de mi apostolado. Todo lo que yo he hecho, todas las obras, todas las enseñanzas, todo el tiempo que yo he cumplido con ustedes es evidencia que yo realmente soy quien yo soy en Jesús. Y en el siguiente párrafo, Pablo comienza a ofrecer su defensa. Y es una defensa basada en el ejemplo de los otros apóstoles y la práctica de las iglesias en otras áreas con respecto al ministerio de esos otros apóstoles. Él les dice: ellos tienen esposas creyentes, ellos están viajando, ellos están recibiendo ofrendas, ellos están ahí, ustedes están honrándolos a ellos como apóstoles. ¿Por qué no a mí? Porque ellos están haciendo con ellos lo que yo hice con ustedes. ¿Por qué no a mí me honran como debo estar honrado? Así que cuando él continúa hablando con ellos, que él es realmente legítimo en su ministerio, es interesante para mí que él usa un ejemplo muy peculiar cuando él habla de los bueyes y el trabajo de los bueyes. Y él dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. No pondrás bozal al buey cuando trillas. Una referencia interesante con respecto a su trabajo. Así que quiero que mantengan estas ideas y la situación en que nosotros encontramos a Pablo al continuar de nuestro estudio este día. Porque ahora yo creo que podemos tener una mejor comprensión de lo que estaba sucediendo y lo que Dios quiere que nosotros entendamos.
Y la pregunta que debemos hacer es, ¿qué tiene que ver esto con aquello? ¿Qué tiene que ver lo que estaba pasando con Pablo con la ley de no robar, de no hurtar? Es una buena pregunta, porque yo me la hice al preparar este mensaje. Así que permítanme unir estos distintos hilos para poder ver la imagen que se está formando. El octavo mandamiento es la prohibición de tomar lo que le pertenece a otra persona. Que no debes robarte lo que le pertenece a otra persona. Eso es lo más sencillo. Esta restricción está diseñada para proteger a la persona que ha trabajado para producir algo con su energía y sus esfuerzos. Esto quiere decir que cuando le robamos algo a otra persona, no estamos simplemente robándole el objeto que obtenimos. Les estamos quitando el tiempo que invirtieron en adquirir lo que tomamos de ellos. Un tiempo que nunca podrá recuperarse. Esta mañana me gustaría mostrar 3 formas en las que el honrar el trabajo de los demás, déjame decirlo otra vez. 3 formas en que honramos el trabajo de los demás cuando no les robamos las cosas que le pertenecen a ellos. 3 formas en que honramos el trabajo de los demás. Y van a ver la conexión entre lo que le estaba pasando a Pablo y lo que Dios le estaba haciendo. Porque, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? La verdad les recuerdo. Estamos tratando de ver qué es el principio redimido que el mandamiento está es la restricción contra el pecado que viola ese principio. Esa es la conexión. La primera forma en que honramos el trabajo de otros al no robar es que reconocemos el costo del trabajo requerido para adquirir la propiedad. Cuando no robamos las cosas de otros, honramos y reconocemos el costo del trabajo, del labor que ellos pusieron en adquirir lo que ellos tienen. En una manera extraña, al convertirme en un padre, me ayudó a aprender el valor del dinero. Porque todas las cosas que di por sentado cuando era niño, ahora entendía más completamente. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho esto, pero en inglés se dice, money doesn't grow on trees, que el dinero no crece en los árboles, que no hay una planta de dinero por ahí. Pero ¿por qué decimos eso? Decimos eso porque queremos ayudar a nuestros niños a aprender el valor del dinero. Que hubo un esfuerzo que tuvimos que hacer para ganar ese dinero, para poder tener lo que nosotros necesitamos para vivir, para tener comida, para poder tener techo sobre nuestras cabezas, para poder tener camas, para poder disfrutar algo. Necesitamos trabajar para ganar un poco de dinero. Así que estamos haciendo un intercambio, nuestro esfuerzo por una manera de transferir ese esfuerzo a otro lugar y ganar algo por medio de ese intercambio. Pero cuando nosotros le robamos a otra gente lo que ellos han ganado por su esfuerzo, lo que estamos haciendo es le estamos quitando no solamente el objeto, le estamos quitando el tiempo que cobró esa persona en ganar esa cosa. Y no honramos el labor de ellos. Disminuimos a esa persona y lo tratamos a ellos como si no fueran nada. Esa es la primera razón por la cual el robo es un pecado que Dios pone en los 10 mandamientos. Porque cuando le robamos a otros, le estamos robando la dignidad del trabajo
que ellos pusieron en ganar lo que tienen. Así que cuando nosotros como padres les decimos a nuestros niños, no, que no vamos a usar este dinero para hacer esa cosa, es porque nosotros sabemos qué fue que nos costó en ganar ese dinero. Y Pablo le estaba diciendo a ellos, yo no les pedí a ustedes nada. Yo les pude exigir que me dieran una ofrenda, pero no lo hice. Entré en trabajo personal, privado, para poder ganar, para no ponerle a ustedes más de lo que pudieran hacer. Y ahora que estoy aquí, con todo lo que he hecho para ustedes, no me quieren honrar como un padre en la fe. Y todo ese esfuerzo, y toda la energía, y todo ese tiempo, ustedes lo están tratando como basura, como nada. Esta es una de las razones principales, y no es parte del mensaje en sí, pero es que esta es una de las razones que tenemos que enseñar a nuestros niños el valor del dinero, el valor de un trabajo buen hecho, porque ellos tienen que aprender el costo de su propia vida, el costo de su propio labor en esta vida. Así que cuando tomamos lo que no nos pertenece, cuando robamos, estamos frustrando el trabajo de otros para mantenerse a sí mismo, a sus familias y a quienes los rodean y quien ellos quieren bendecir. Yo sé que hay otras cosas que podemos hacer con nuestras manos para bendecir a otra gente, pero a veces enviar un poquito de dinero, un regalo, un gift card, para que vayan a disfrutar una cena juntos, eso es otra manera que podemos ayudar a la gente. El costo del trabajo debe ser respetado porque usaron algo que nunca van a poder recuperar. Usaron su tiempo. Usaron su tiempo para ganar ese dinero, para poder vivir y para poder bendecir. Así que el principio que Dios quiere que nosotros entendamos, que es la reflexión positiva del mandamiento de no robar, es que debemos honrar el labor de otros. Y empezamos honrando ese labor cuando reconocemos el costo del trabajo. Porque cuando les quitamos a otros lo que han trabajado para adquirir, estamos cometiendo un acto injusto sobre ellos. Deshonramos el valor del trabajo de otra persona y abaratamos el valor del nuestro. Porque estamos diciendo que realmente no queremos hacer lo que debemos hacer de una manera sincera, de una manera honrosa. Tomamos una jornada sin honor. Pero hay otra forma en que honramos el trabajo de los demás. Y esta afecta a la comunidad en la que vivimos. La segunda forma en que honramos el trabajo, el labor de los demás al no robar, es que valoramos la contribución de esa persona a la comunidad. Valoramos la contribución de esa persona a la comunidad. El trabajo bueno y honesto de cada persona tiene su propia dignidad. Tu trabajo tiene una dignidad interna cuando la haces. Y cuando la haces para glorificar a Dios, recibes una bendición espiritual que realmente no se puede dar valor. Pero yo creo que hemos perdido este sentido en nuestro mundo moderno. Hemos perdido este sentido. Porque cuando trabajamos duro, hacemos lo que podemos para crear una comunidad en la que todos podemos vivir. Porque tengo confianza que no me vas a hacer un mal. Tú estás trabajando para ganar para tu familia, para tus esfuerzos, para lo que tú quieres soportar con ese dinero, con ese labor. Y yo también
Así que no tengo que tener miedo que otra persona me va a venir y llevarse lo que me pertenece a mí. Yo creo que esta es una de las principales razones por las que el robo es tan dañino. Porque hace que la víctima del delito sienta que sus esfuerzos no son valorados. Y si más gente en nuestra comunidad se sienten así, ¿qué le va a pasar a nuestra comunidad? ¿Qué le va a pasar a nuestra comunidad cuando yo veo a mi vecino, él piensa que yo me voy a ir a llevar y robarle lo que le pertenece a él y yo pienso de él lo mismo? ¿Qué le va a pasar a nuestra comunidad? Así que cuando yo les robo las cosas a otros, les robo el tiempo, les robo sus esfuerzos, les robo su dignidad en la manera que yo los trato a ellos, hay un efecto, un impacto en nuestra comunidad. Tenemos que recordar que lo que hace a un hombre pobre o rico no es la cantidad de dinero que tienen. Lo que nos hace pobres o ricos es si sí o no podemos dormir por la noche sabiendo que hicimos todo lo posible para vivir una vida buena. Yo llego a casa y sé que yo hice lo que tenía que hacer para soportar a mi familia y esta iglesia, el ministerio que Dios me ha dado, la gente que confía en mí. Yo puedo dormir. A mí no me toma nada a caerme a dormir. Porque yo no tengo nada que me está poniendo de mal humor, que me está llevando la paz de mi vida. Yo estoy haciendo todo lo que pueda hacer para vivir una vida buena, una vida que realmente le agrade a Dios. Hay momentos que hago las cosas que no debo hacer, claro que sí, pero nosotros como cristianos tenemos remedio. Le pedimos el perdón a Dios. Dios, caí mal, hice lo mal, ayúdame ahora a dormir en paz. Te entrego lo que hice, ayúdame. Una y otra vez en la Biblia, cuando Jesús habla de los ricos, cuando Él habla de los ricos, Él no está hablando de la gente que tiene dinero. Él está hablando de la gente que tienen una condición en sus corazones. Son egoístas, son codiciosos, son indiferentes a las situaciones de otras gentes. Estas son las cualidades de una persona pobre espiritualmente, pero se pueden parecer ricos al mundo. ¿Y por qué son pobres? Porque son personas que no tienen gratitud en su corazón. No realmente le agradan sus vidas. No realmente están buscando cómo agradarle a Dios. No realmente están tratando de honrar la labor de otros. Quieren que otros le hagan las cosas para ellos y los van a deshacerse de ellos. Tratan a la gente como comodidades, como instrumentos y no como personas. Esta gente no encuentran su satisfacción en Dios y solo en Dios. Están buscando otras cosas en este mundo para traerle alegría. Así que cuando robamos, le decimos a nuestra comunidad que sus esfuerzos no serán valorados. Entonces la gente se deja de vivir vidas buenas. Dejan de preocuparse. Y se resignan a vivir una vida insatisfecha. Insatisfecha. Empezamos a comparar cómo estamos viviendo entre uno y otro y no sabemos que yo no necesito más cosas para ser más feliz. Necesito más de Dios para ser más feliz. Y confundimos riquezas materiales con una riqueza espiritual. Así que la primera forma en que honramos el labor, el trabajo de los demás es reconociendo el esfuerzo que les costó conseguir lo que tienen. Y el segundo, considera el impacto del trabajo de otros en la comunidad en la que vivimos. Por ahí uno más.
Y este expone un vínculo importante entre el trabajo de nuestras manos y la mano de Dios en nuestras vidas. La tercera forma en que honramos el labor y el trabajo de otros al no robar es que promovemos los propósitos de Dios en la vida de esa persona. Miren, promovemos los propósitos de Dios en la vida de esa persona. Ustedes pueden estar preguntándose, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no robarle a la otra gente lo que le pertenecen a ellos, lo que han ganado por su labor, realmente va a promover sus propósitos? Y yo creo que es verdad por el ejemplo que Pablo usó de su propia vida, pero también del buey. El ejemplo del buey. Él dijo que el buey, la ley de Dios dijo que no se debe bozar al buey, que no se debe ponerle algo para restringir la habilidad del buey a comer del trabajo que estaba haciendo. Qué interesante. La razón que para mí la encuentro interesante es que Pablo nos está diciendo que cuando negamos a las personas el honor de su trabajo, estamos cosechando los beneficios y reteniendo las recompensas de ellos. Otra persona hace el trabajo y nosotros nos quedamos con todo y le quitamos todo lo que deben de recibir. ¿Cómo es? El buey tiene un papel que desempeñar, un propósito a cumplir, y al cumplir con ese propósito puede beneficiarse del trabajo que realiza. Es un trabajo duro, pero como quiera, él puede sacar un poco de satisfacción del trabajo que está haciendo. Pablo establece el mismo vínculo consigo mismo. Está haciendo la obra de un apóstol de Cristo. Él está sirviendo, enseñando y predicando. Y lo que tenemos que ver es que el trabajo tiene un honor y una recompensa incorporado en sí mismo. El buey tiene que caminar alrededor del ahí, rompiendo el trigo. Pero cuando le quitamos a alguien la capacidad de disfrutar el fruto de su trabajo, le ponemos obstáculos para poder ver Dios, cómo Dios lo está empleando para lograr su propósito en el mundo. Porque el enfoque cambia desde Dios a lo que perdieron. El enfoque cambia del beneficio y la alegría que viene por hacer un buen trabajo a la persona que se llevó algo por la cual ellos no pueden recuperar ese tiempo. Necesitamos ver que cuando robamos cosas materiales o el tiempo de la persona, les estamos diciendo a los demás que en sí mismo, en su propia persona, no son dignos de nuestro tiempo o consideración. Empezaremos a tratar a la gente de formas muy egoístas. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pablo. Todo lo que estaba haciendo. Y ahora, en vez de continuar haciendo el ministerio de Dios, ¿qué estaba haciendo? Se estaba enfocando en su propia defensa. Le estaban robando el honor de su trabajo, de su labor, y el enfoque cambió desde el ministerio hacia la gente. Y eso nos puede pasar a nosotros. Alguien nos roba a nosotros algo. No tiene que ser algo material, puede ser algo inmaterial. Tiempo, confianza, amistad. Se lo llevan por sentado y nos sentimos abusados, usados.
y el enfoque cambia, perdemos la habilidad de ver cómo es que Dios está trabajando en nosotros y quiere trabajar por medio de nuestra vida a otra gente, porque alguien se llevó algo que no podemos recuperar. Así que la primera forma en que honramos el trabajo y el labor de los demás es viendo el costo de sus esfuerzos. La segunda forma es que valoramos lo que su trabajo aporta a nuestra unidad común, nuestra comunidad. Y la tercera forma nos ayuda a ver cómo podemos ayudarnos unos a otros a cumplir el propósito al que Dios nos ha llamado en este mundo. Así que el principio redimido, positivo, que debemos aprender como reflexión inversa del mandamiento de no robar es que tenemos que honrar el labor de los demás. Porque cuando les robamos las cosas, nos llevamos las cosas que no nos pertenecen a nosotros de otra gente, estamos diciendo que su labor, sus esfuerzos, su vida no vale nada. Esto es un principio espiritual y mucha gente no la van a ver, pero nosotros tenemos que vivir por medio de estos principios para realmente enseñarle al mundo cómo es que se puede vivir una vida que sea agradable a Dios y nos satisface a nosotros. Yo sé que la mayoría de nosotros no nos consideramos propensos a robar, y eso puede ser verdad. Eso puede ser la verdad. Pero para mí la realidad de la que estamos hablando aquí es un cambio de no comportarse mal a comportarse con justicia. No es que no vamos a hacer el mal, es que vamos a vivir con justicia. Vamos a comportarnos en una manera que realmente refleje el carácter de Dios. Así al cerrar hoy, les animo a que miren a sus vidas y vean cómo pueden comenzar a honrar el trabajo, el labor de los que les rodean. Y yo quiero apoyar y decirle que no tiene que ser complicado lo que estoy hablando hoy. Podría ser tan simple como darle las gracias a alguien que les ha ayudado a hacer algo que no podrías hacer por su cuenta. Y así empezamos a honrar el labor. Gracias. Sin ti no lo iba a poder hacer. Gracias. Es el primer paso para honrar el trabajo y el labor de otros. Oremos. Señor, en este día, en este mandamiento, vemos que la restricción, la prohibición es no llevarnos las cosas que no nos pertenecen a nosotros. Pero Señor, en este lado de la cruz, en este lado del ejemplo de Jesús, en este lado de la revelación de Jesús, tú nos llamas a algo más. Nos llamas a vivir vidas justas. Y esa justicia la tenemos que aplicar a aquellos que traes a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a honrar el labor de los demás. Que veamos su labor como un regalo personal, porque están dando algo que no pueden recuperar. Le está dando de su tiempo. Ayúdanos, Dios. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Y te pedimos que nos ayudes a aplicar esta verdad en nuestra vida. Ayúdanos a ver oportunidades de honrar el labor de otros. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos. Amén y amén.